Bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Ayer estuvimos hablando, y yo les prometí tocar un tema. Ayer estuvimos hablando del Club Bilderberg, que es uno de los tantos tentáculos, quizás el más poderoso, del cual dependen todas esas colaterales que utilizan para dominar el mundo, ¿no? Primero destruyen los estados, el Estado-Nación, decía de Richard Haas, dentro de 30 años desaparecerá. Bueno, hay planes de todo tipo con respecto a todo este designio para dominación y sumisión de los pueblos, ¿no? Perón solía hablar de la sinarquía internacional. Me acuerdo cuando lo fue a ver el coronel Cornicelli, en aquel entonces enviado de la NUCE para tratar el tema de que Perón retornara a la Argentina. Estaba negociando la entrega del cadáver de Eva Perón, estaba negociando la devolución del uniforme. Quería mostrar buena voluntad a los efectos de que Perón tratara de no tomar venganza con lo que habían hecho los militares oportunamente en el año 55. Perón, en España, exilado, recibe al coronel Cornicelli y le relata, le habla sobre la geopolítica mundial y le habla de la sinarquía. A partir de ahí se popularizó el tema de la sinarquía, pero había un profesor universitario llamado Carlos Alberto Di Sandro, que era doctor en letras, y fue un hombre muy doctrinario que tuvo el movimiento nacional justicialista allá por la década del 70. Su obra bibliográfica es vastísima. Pocas obras suyas refieren a la sinarquía internacional y la influencia que ella ejercía en nuestro país y luego de materializado el golpe de Estado de septiembre del 55. Antes de adentrarnos en lo específico, diremos que el doctor Di Sandro fue durante la primera presidencia del general Perón, del año 46-52, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, y cuando tomó ilegalmente el poder las Fuerzas Armadas con algunos políticos aliados, a fines de 1955, Carlos Di Sandro fue uno de los 4.000 profesores universitarios y docentes escolares que resultó cesanteado por tener y sostener el pensamiento nacional en los claustros. Allá promediado en el año 71, en septiembre del 71, en el local del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la calle Belgrano, 170, de Córdoba, salió publicada en su totalidad en la obra La conspiración sinárquica y el Estado argentino, ediciones Independencia y Justicia, en 1973. Una última aclaración: esta esclarecedora alocución de Di Sandro tenía dos partes. Este es un resumen, porque sería muy tedioso leer todo el libro, imagínense y muy larga la charla, pero está resumida y me gustaría, para aquellos que les interese el tema, que yo sé que hay muchos que les interesa, contarle lo que significaba. El general Perón definía que había contradicciones dentro de la sinarquía, de los poderes sinárquicos, como él los definía, y marcaba esos poderes con nombre y apellido. Bueno, pues bien, esos poderes sinárquicos se juntaban en función de un objetivo primordial, que era la construcción de un mundo sometido a los designios de estos personajes, los cuales, detrás de esas fuerzas concentradas desde el punto de vista político, aspiraban al dominio universal de todos los pueblos del mundo y quedarse, por supuesto, en el manejo político de las naciones a través de sus gerenciadores, como ocurre actualmente, imponiendo y permitiendo la participación en política de aquellos los cuales no le significan a ellos ningún tipo de peligro. Pero mejor que escucharme a mí, vamos a escuchar a través mío lo que decía el profesor Di Sandro. El tema de la conferencia de la conversación es política sinárquica y política fundacional, lo que equivale a señalar que tiene dos partes. En la primera parte voy a explicar lo más claramente posible qué es eso, la política sinárquica,
sobre lo cual, como ustedes saben, el teniente general Juan Perón insiste en señalar como una de las causas de rumbo antinacional en la Argentina. Siguiendo una sugerencia del propio general, es preciso esclarecer sobre este significado, tal es mi modesta misión. Y en la segunda parte, a su vez, explicaré qué es política fundacional y cómo entronca con la doctrina justicialista a nivel de la situación política concreta. Además, resulta una ocasión oportuna desarrollar este tema para meditar el asedio que han establecido las potencias imperialistas y supranacionales y contranacionales respecto de la Argentina. Si tomamos como punto de partida el final de la Primera Guerra Mundial, el lapso que sigue entre las dos guerras y luego las conclusiones de la Segunda Guerra Mundial, observaremos un fenómeno característico en la historia del mundo moderno: la concentración de poderes que, después de abatir los grandes imperios, reinos, naciones, estirpes, tiende a un proceso de unificación mundial. Se produce entonces, desde Yalta, una conferencia, la conferencia de Yalta, para tomar un límite que no sea muy lejano, un primer reparto del mundo como consecuencia de la derrota de Europa en la guerra mundial. Porque no fue la derrota de una nación, fue derrotado un continente. Este punto es importante para comprender lo que pasa 25 años después. A ese nivel, mientras tanto, en América y en América Latina, ocurren fenómenos de una cierta importancia, entre ellos el acceso al poder del movimiento justicialista. La revolución del 43, el 17 de octubre del 45, y el proceso que todos conocemos interrumpido por la primera revolución sinárquica de América, la revolución de 1955. Por ahora le damos la denominación de revolución sinárquica de 1955. Si ustedes recuerdan desde ese instante, se producen una serie de movimientos a lo largo del mundo latinoamericano que concluyen con partidos, sectores, pactos, cuyo sentido ahora nos interesa. De manera entonces que esta revolución del 55 tiene el signo correspondiente a la política internacional derivada de esta situación de Yalta. Aquí voy a hacer un punto porque quiero hacer una explicación con respecto, es decir, no una explicación porque no hace falta explicar nada, sino una demostración, porque yo digo los ejemplos son siempre aquellos que sirven para demostrar lo que uno está leyendo. En el año 45, cuando termina la guerra, a los pocos días de terminada la guerra, en agosto, en el mes de octubre, 2 o 3 meses, prácticamente agosto, septiembre, octubre, los primeros de octubre ya estaba Perón, se le había pedido la renuncia, lo habían destituido de los cargos que él ostentaba, y no solamente eso, sino que lo habían llevado preso. Es decir, él había tenido la osadía de conducir un golpe militar que terminaba con aquellos viejos políticos que habían estado al servicio de aquellos intereses que en esos momentos estaban entretenidos y peleando una guerra, y que un grupo de oficiales de alta jerarquía y de menor jerarquía habían conformado un grupo juramentado a los efectos de desplazar esa vieja politiquería que había llevado al pueblo argentino a ser esclavo por una nueva, política que incluyera al pueblo argentino a través de esa revolución que después fue legitimada el 17 de octubre de 1945 con la irrupción del pueblo en la Plaza de Mayo exigiendo la libertad de Perón y exigiendo elecciones libres, y que con la participación de Perón como líder y conductor de un movimiento de masas logra ganar las elecciones. Pero ya en esas elecciones, observen ustedes que están juntos lo que sería la sinarquía nacional, porque ahí estaban los viejos políticos desplazados, que siempre habían sido serviles a los intereses del imperio inglés, estaban los yanquis, el embajador Spury-Braden, conduciendo ese engendro de
de Unión Democrática estaba, democrática entre comillas, porque ellos o llegan por las buenas o llegan por las malas, pero lo había querido meter preso. Estaba digamos, el comercio, que la Asociación de Comerciantes Ingleses, que eran los que manejaban los frigoríficos y manejaba todo aquello que era, por lo cual había muerto los grandes negociados, por los cuales había muerto Lisandro de la Torre, y el Partido Comunista, que supuestamente estaba enfrentado con el capitalismo, pero contra Perón, un tercero en discordia, estaban todos unidos. Bueno, ahora sí, vamos a seguir porque ese es el ejemplo, cómo la sinarquía se une cuando aparece algo que pone en peligro sus designios. La revolución sinárquica del 55, que abate un poder nacional y reproduce un proceso en el cual estamos hablando del año 71, dice Carlos Di Sandro. Nos contentamos ahora con señalar las fases de la supuesta revolución argentina, o de la así llamada revolución argentina, cuyas tres fases sinárquicas, la de Onganía, la de Levingston y la de Lanuse, prolongan contrapuestas fases internacionales y representan un aspecto de la continuidad sinárquica del 55, el abatimiento del poder nacional. Observen que, si bien tuvo varias facetas esta revolución, la revolución argentina, con diferentes, digamos, situaciones, el poder económico a través de los ministerios de economía siempre estuvo manejado por aquellos continuadores de la revolución del 55. Llámese Krieger Bacena, llámese todos los equipos económicos, donde también estaba el Sogaray, donde estuvieron siempre aquellos que después del 55 manejaron la economía nacional. Había peleas, sí, dentro mismo y líneas dentro de la Revolución Argentina, pero esas líneas siempre se cuidaron muy bien de mantener la economía en manos de aquellos que habían impuesto los proyectos económicos desde el año 55, digamos, desde el plan Prebisch para adelante. Y lo mismo sucedió con el advenimiento de la democracia aquí en la Argentina, cuando Ricardo Raúl Alfonsín pone al mismo Prebisch a hacer el programa económico que él fue el que con el cual se manejó Alfonsín durante su gobierno. Raúl Prebisch fue el encargado de hacer la planificación económica, y Raúl Prebisch fue el encargado de hacer la planificación económica en el año 55. ¿Casualidades o causalidades? Esto es para que más o menos se vayan dando cuenta que con dictaduras o con democracia, salvo los periodos donde gobernó el general Perón, la economía estuvo en manos de aquellos que fueron siempre enemigos de Perón. La palabra sinarquía está construida a semejanza de los antiguos términos que indicaban las formas de gobierno. Por ejemplo, oligarquía, así que monarquía, oligarquía, sinarquía, tetrarquía, diarquía, son viejos términos griegos, con lo que los griegos designaron las realidades políticas y que pasaron a la filosofía política de Occidente, y sigan en vigencia como una palabra de sentido común. Salvo que la palabra sinarquía aparece a nivel político en un momento dado, tiene una significación particular que ahora voy a explicar más detenidamente. Según su etimología, así, oligarquía quiere decir poderes o poder o gobierno de pocos que ilegítimamente se apoderan del todo. Podríamos llamar oligarquía a lo que hoy gobierna, porque son unos pocos y se han hecho dueños de la cosa pública y ellos se han enriquecido desmesuradamente, mientras que al pueblo lo han empobrecido. Así, oligarquía quiere decir poderes o poder o gobierno de pocos que ilegítimamente se apoderan de todo. Y monarquía quiere decir gobierno de uno solo, pues el término griego se funda en esa parte que dice arquía. Oligarquía, monarquía. Arquía es gobierno. Oliga es el grupo. Mona es uno. Monarquía.
Arquía es una palabra que deriva de otra palabra griega, arque, que quiere decir principio. Entonces tenemos arque, principio, arquía es gobierno o conducción política, pero en el sentido no doctrinal, sino empírico, concreto, como principio real que se está moviendo no como algo abstracto, como algo doctrinario, sino como un principio eficiente, efectivo, que establece un orden o un caos, un camino recto o un desvío. Esto es importante, de manera que esta sería la noción fundamental a la cual agregamos esta expresión inicial o prefijo sin, arquía, que quiere decir convergencia, o sea, hay muchos poderes como principios concretos que están en el mundo desde hace 25 o 40 años o 50 años, a lo que ustedes quieran. Ahí podemos discutir esos poderes aparentemente opuestos, convergen en un único centro de poder. Se trata de la arquía del gobierno, es decir, del principio político concreto, pero con la particularidad de que está constituido por ingredientes que en sus orígenes estaban dispersos y ahora convergen con tremenda realidad. Esa convergencia se dio precisamente en la Revolución del 55, que abatió al movimiento nacional en el poder. Le quita la arquía, es decir, el gobierno, el poder, y se lo entrega a la sinarquía. Eso es todo. Y el combate actual es recuperar la arquía, quitándosela a la sinarquía. Si no se da esta batalla y esta victoria, se destruirá el movimiento nacional y la nación argentina entraría en un horizonte muy sombrío. En 1946, en mayo de 1946, el escritor inglés Stephen King Hall, director de National Newsletter y autor de varios libros muy importantes, por ejemplo, La Victoria Total, Historia de la Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en una serie de artículos publicados en su propio periódico de Londres, estableció ya la necesidad de superar el esquema de las Naciones Unidas recientemente fundadas en ese momento y procurar de alguna manera un solo gobierno para el mundo. Como argumento fundamental de este planteo de King y otros está el hecho del descubrimiento de la utilización de la bomba atómica, que establecía un nuevo equilibrio de poderes en el mundo. Dice entonces, en uno de sus trabajos, la única defensa posible contra la bomba atómica consiste en crear un mundo nuevo en el que nadie tenga el menor deseo de agredir a nadie con bombas atómicas. Es decir, empieza por presentarnos el miedo. Después agrega, la formación de Estado mundial o gobierno para el mundo como resultado de la evolución natural habría tardado posiblemente o probablemente unos 2 siglos en producirse. La Sociedad de las Naciones, que fue sucesora de muchos esfuerzos similares hechos previamente, no logró su intento. Los estados que la integraban no quisieron doblegar la cerviz al yugo relativamente leve del pacto acordado 25 años después en San Francisco de California. Otro intento muy débil, por cierto, de someter las soberanías nacionales. Acá voy a hacer un punto. Fíjense ustedes que lo que decía Richard Haas en el año 2007, en el periodo, tiene unos libros, Richard Haas es el presidente del Council Foreign Relations, y él lo decía que en 30 años más los Estados-naciones desaparecerían, que el concepto soberanía desaparecería porque ya no podrían dominar ciertos hechos que entre ellos hablaban el tráfico de droga, el tráfico de armas y todo eso, creados precisamente por ellos para llegar a este objetivo. Mire que esto está escrito en el 71, ¿no? Yo le estoy demostrando cómo con el tiempo, por boca propia de ellos, estas cosas se realizan o son
normales y comunes. No es casualidad que no haya radares, no es casualidad como se ha instalado la droga en la Argentina, no hay muchas casualidades, son todas causalidades en función de un objetivo. Esto que le estoy leyendo yo está en una conferencia en el año 71, hace ya más de 40 años, ¿no? Esto le demuestra a ustedes que las cosas no han cambiado y el objetivo sigue funcionando hacia donde ellos quieren llegar. Otro intento muy débil, por cierto, de someter la soberanía de las naciones a normas razonables en bien de la humanidad entera, fue aprobado en un ambiente de pesimismo y concluye con un párrafo decisivo. Para resolver estos problemas, preciso es, ante todo, no tener miedo en admitir que el gobierno para el mundo no es ya meramente la rosada ilusión de unos cuantos idealistas. El gobierno único para el mundo se ha convertido en una necesidad cruda y urgente, es decir, a través del miedo tratan de oprimir a las naciones y crearle un gobierno manejado por ellos. En esa línea inglesa tenemos el famoso caso del escritor inglés Toynbee, que como todos ustedes saben vino a la Argentina en 1966 y pronunció una sola conferencia a nivel de todas las universidades nacionales y a nivel de todos los institutos militares de la más alta conducción de la defensa nacional argentina. Y en esta última conferencia sostuvo Toynbee la tesis ya anunciada 24 años antes, a saber, o bomba atómica destructiva o gobierno mundial. Escucharon esta tesis de Toynbee todos los universitarios. Estamos en 1966, en la segunda mitad de 1966. Y todos los militares que en ese momento cursaban estudios en las academias militares de la Escuela Nacional de Guerra y el Centro de Altos Estudios, sobre cuyos ámbitos el escritor inglés presionó en la línea sinárquica, en medio de la Revolución Argentina, signo claro de las tendencias sinárquicas, quien habla tuvo el honor de responderle públicamente en Buenos Aires con una conferencia en cuya organización intervinieron universitarios, sindicalistas. La disertación se titula Respuesta de un aborigen a Toynbee. Los mismos que organizamos este acto, en un telegrama al ministro y al presidente solicitamos que si Toynbee, inglés sinárquico, había podido desarrollar su tesis en todos los organismos de defensa, ¿por qué un argentino no podía ir a rebatirlo? Naturalmente que no tuvimos respuesta. Finalmente, como esquema definitivo de este proceso empírico, se podrían estudiar las actuales situaciones derivadas de los acuerdos anglo-yanqui ruso-chinos. Sobre este punto, parece oportuno recordar que el pacto de Nixon para entrar en relación con la China de Mao es una de las fases de concentración de los poderes sinárquicos. Este viaje de Mr. Kissinger a China significa el primer paso de esta apertura. Muy bien, esta misión lleva Mr. Kissinger. Empecemos por señalar que Kissinger no es norteamericano, no es yanqui, es un judío alemán emigrado a Estados Unidos cuando tenía 15 años. Entra en la Universidad de Harvard y se conecta con el grupo ideológico de la Universidad de Harvard, el mismo que llevó al poder a Kennedy, y cosa curiosa, Mr. Kissinger fue asesor de Kennedy, de Johnson, de Nixon. Bueno, ahora sigue asesorando, por supuesto, él está hablando de los que fueron presidentes en esa época. Cuando fue asesor de la política de Kennedy, recuerden el SS-200, que ese documento secreto para despoblar el mundo, está hecho a inspiración de él en el año 74, ¿no? El mismo que llevó al poder a Kennedy, cosa curiosa, Mr. Kissinger fue asesor de Kennedy, de Johnson y de Nixon, cuando fue asesor de la política de Kennedy. Según ese momento, de los centros de poder en el campo de las tensiones yanquis, que posibilitaron el establecimiento de poder castrista en Cuba. Kissinger es desconocido, pero conviene recordar, contra los ilusos, que el poder castrista en Cuba es efecto
de esa política. Cuando yo les decía a ustedes de que Cuba era el cuco que habían impuesto para que los militares con el cuco comunista en Cuba derrocaran gobiernos que no le convenía, bueno, esto lo decía en el año 71 el doctor Di Sandro, y no porque lo diga él o porque lo diga yo, es la verdad. La verdad es que como Rusia, la cortina de hierro, cuando no le sirvió porque necesitaba abrir los mercados, porque si no el sistema capitalista se caía, se derruía, entonces derrumbaba, entonces abrieron la cortina de hierro y permitieron que los yanquis tuvieran McDonald's, que los rusos tuvieran McDonald's, porque comenzaba otra etapa. La etapa esa era la infiltración económica y cultural a los efectos de ir familiarizando a esos pueblos que estaban suprimidos a través del Soviet, ambientándolo a la nueva etapa en la cual, ¿cómo explica? ¿Alguien me puede explicar que un imperio poderoso como el ruso cae sin un solo tiro? ¿Alguien me lo puede explicar? Si alguien me lo puede explicar, yo directamente le digo, bueno, ante la evidencia me rindo. Si no fuese que detrás del poder ruso, soviético, y detrás del capitalismo de los gobiernos yanquis, representados por los yanquis o los ingleses, como usted quiera, no hay un poder superior que delinea estas estrategias apuntando al gobierno mundial, que fue una inspiración de muchos años antes de todo lo que fue ocurriendo en el mundo. Bueno, decía, recibe esta misión de establecer las posibilidades del contacto con China, a ver que los Castro en Cuba es efecto de esa política. Luego fue asesor de Johnson en la política contrapuesta a la de Kennedy. Y asómbrese, con Johnson recibió ya la misión secreta de viajar a Hanoi a entrevistar en vivo a Ho Chi Minh. ¿Qué fue de esta reunión secreta entre Kissinger y Ho Chi Minh? No lo sabemos. De manera que Kissinger intervino en el momento preciso en que Johnson ordenaba los bombardeos más severos a Vietnam del Norte. En esa misión secreta a Hanoi, y finalmente es asesor de Nixon, y recibe esta misión de establecer las posibilidades de contacto con China comunista, y de establecer además las posibilidades del viaje del presidente Nixon, lo que equivale a decir la aceptación de China en las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Todos reconocen a China comunista, y nuestra Cancillería, como ustedes saben, por lo menos en los días que precedieron a mi viaje a Córdoba, estaba estudiando el reconocimiento de la China de Mao. Acá tenemos un ejemplo claro del proceso sinárquico que no solo concentra el poder, sino que obliga a las naciones a hacer esa política. Un poco lo que decía ayer en los escritos con respecto a Rajoy, donde decía que Rajoy era un instrumento y que si no hacía lo que le decían, al diablo o al demonio con Rajoy, ¿no? O con quien fuera, Rajoy en España, pero... Este Kissinger entonces es un personaje que está en el cerebro del poder sinárquico y en este momento es probablemente uno de los hombres más poderosos del mundo, en cuyo teléfono aconseja Nixon, como ustedes saben. Los diarios argentinos no nos dicen esto frecuentemente, pero los diarios yanquis lo dicen hasta el cansancio y nos dicen incluso cómo es el teléfono, qué color tiene y cómo es la línea. Bien, no quiero fatigarlos. Tengo aquí otro material de la más diversa categoría que se refiere a este problema. Por ejemplo, mientras el consejero Kissinger realiza la gestión de apertura políticas, sabemos que Estados Unidos proyecta establecer en Rusia la industria pesada más importante. Dice así la noticia de agosto del 71, contemporánea de estas noticias. El gobierno estadounidense aprobó la exportación de equipos por valor de 172.000 millones de dólares a la Unión Soviética, destinado a la construcción de la fábrica de camiones más grande del mundo. No leo todas las demás noticias porque con eso basta. En resumen, se trata de una concentración política por un lado y un poder económico por otro lado, que interviene en la construcción de las distintas fases que se dan en este momento a nivel mundial.
creo que es una explicación muy clara de cómo actúan y trabajan. Y quiero recordarles que Henry Kissinger era el hombre que, una vez que no le sirvió más, porque en cierta forma la creación de la guerrilla en América fue hecha por ellos. Ellos mismos la manejaron, la instrumentaron a punto tal que la misma inteligencia inglesa, a través de valija diplomática, enviaban armas para la guerrilla argentina. Esto fue denunciado, oportunamente investigado en la Argentina durante el gobierno de Isabel, que a consecuencia de estas agresiones, Isabel rompe relaciones con Gran Bretaña. Porque muchos creen que la guerrilla era de izquierda, pero bancada por la derecha. A tal punto esto es así que Henry Kissinger origina el Plan Cóndor, diseña el Plan Cóndor para América. Y entramos en una guerra civil donde los militares son usados para exterminar a la guerrilla. Y una vez, el primer gobierno que reconoce el gobierno de facto de Videla es el gobierno de los Estados Unidos. Y a partir de allí fueron frecuentes las visitas de Henry Kissinger a la Argentina. Hasta en el Mundial de 78 vino aquí, y no me extrañaría, porque esta es mi apreciación, que ese Mundial fue regalado a la Argentina a los efectos de que el pueblo, idiotizado por ese triunfo del primer Mundial Argentina, permitiera seguir con los excesos de la tiranía de Videla, que en definitiva fue una simple víctima que en cierta forma involucró al ejército argentino en un objetivo que no era propio, porque mientras tanto la política económica de Martínez Dios, él decía, la política de Martínez Dios, la política económica de Martínez Dios es la política del proceso. Es decir, involucraba a todas las Fuerzas Armadas en una política económica que endeudó al país. Dinero que nunca entró, que eran meros asientos contables, y eso está demostrado con la investigación de Olmos en la causa 41-267, Alejandro Olmos, sobre la deuda externa, o 257, no me acuerdo si era 267 o 257, pero es la causa que duerme el sueño eterno en el Congreso de la Nación y que nunca fue investigada y que Alfonsín dijo que era ilegítima y que después la consideró legítima, legitimizándola a través de su ministro de Economía, Grispun, no bien asume, lo manda a Estados Unidos a legitimar esa deuda. Y después llegamos al día de hoy, donde aquellos que se alzaron en armas contra el gobierno democrático de Perón, porque era un gobierno antisinárquico, hoy tienen el poder y tienen preso a todos aquellos que fueron usados para combatir los que habían creado los sinarcas para derrocarlo a Perón. Esta es la definición de este análisis que yo les estoy haciendo con respecto a lo que ha ocurrido en la Argentina. Y si alguno tiene algo que comentar o tiene algo que debatir, me gustaría que vinieran aquí a discutirlo, con hechos, tiempos, años, forma, quiénes, cómo, todo. Yo no tengo ningún problema. Porque esto que yo digo, lo reafirmo con nombre, apellido, épocas y situaciones basadas en lo publicado durante todo ese tiempo, lo que ocurría en la Argentina. Inclusive tengo un libro con respecto a esto, muy pequeño, solamente basado en los discursos de Perón y lo que pasaba en ese entonces, en el gobierno del general Perón, al cual lo imposible hicieron, primero para matarlo, cuando llegó en Ezeiza, no pudieron. Después, para tratar de volverlo loco y enfermarlo, cosa que lograron después del tiempo, hasta que Perón murió. Porque el enemigo siempre de todo esto fue el general Perón, que se atrevió a hablar de la sinarquía, del verdadero poder mundial que manejan a los gobernantes y a las naciones. Y nosotros no defendemos
ni defenderemos jamás otra causa que la causa del pueblo.